La primera ronda del Ragnarok había concluido con la victoria del dios Thor. Pero ningún dios estaba festejando, ninguno de ellos sería tan estúpido como para emocionarse por el resultado. Thor estaba en un estado crítico y fue llevado de emergencia por los ángeles del cielo. Si ellos festejaran ahora mismo aceptarían la victoria, pero también aceptarían que un humano casi mata a un dios. Para dejar a Thor en ese estado, ese humano era alguien de temer. Hablaría uno de los cuervos de Odín. Pero al final Thor se alzó con la victoria, era obvio que no perdería contra un miserable. Los cuervos dejaron de hablar al sentir el aura de Odín. Estaba furioso, no podía aceptar que su hijo haya quedado en ese estado por culpa de un mero humano. Mierda, la sangre me hierve completamente, eso fue brutalmente emocionante. Ok, yo seré el siguiente, espero que la Valquiria tenga más humanos así. Había hablado el dios de piel morada conocido como Shiva. Así que vas en serio, Valquiria, ¿de verdad quieres matar a los dioses?, decía Zeus mientras mostraba una sonrisa de emoción en su rostro, siendo un tanto tétrica. Hermana, espérame, ¿qué pasó con Rangris? Dímelo por favor. ¿Qué pasó? ¿No es obvio, Geir? Fueron destruidos completamente, el alma de Kaoru Hanayama fue destruida al igual que la de Rangris por hacer el Volundo, por lo cual ambos han muerto, no resurrección, no renacimiento, no reencarnación y no salvación. Así que no hay un después. Hablaría Brunhilde de forma fría hacia su hermana. ¿Cómo puedes estar ahí fingiendo que no pasa nada? ¿No sientes nada? No podremos ver a nuestra hermana nunca más, no volveremos a ver su hermosa sonrisa. Gritaría la pelimorada entre lágrimas. Geir, ¿crees que hay alguna forma de matar a esos bastardos sin tomar riesgos? El destino de la humanidad depende de esta guerra, así que deja de lloriquear y madura. Hablaría la mujer en un tono furioso mientras volvía a retomar su camino. La primera ronda ha concluido, nuestro deber ahora es decidir quién será el representante de la segunda ronda. Dijo Brunhilde mientras veía el nombre de los participantes de su lista. Geir se había secado las lágrimas y ésta simplemente se tumbó contra la pared. Pero ni siquiera el humano con más potencial pudo matar a un dios, ¿quién más podría? Murmuraba la pelimorada en posición fetal. En ese caso, iremos con él, quería que saliera para las rondas finales, pero debemos enseñarle a los dioses el poder de la humanidad. Hablaría la pelinegra con una sonrisa mientras presionaba la foto de un hombre con cabello rojizo y gran musculatura. Bueno, a pesar del terrible estado en el que se encontraba el ring por el primer combate, el poder de los dioses logró repararlo. Muy bien, espectadores, ¿están listos para la segunda ronda? Desde las lejanas tierras de la India, un dios capaz de jugar con los planetas a su antojo, el dios indio más poderoso de todos, haciendo su gran entrada el dios. ¿Un cambio? ¿Pero quién? ¿Oh, él será el luchador? Ya veo, entendido. El dios nórdico se había aclarado la garganta mientras retomaba su discurso. De pronto se pudo escuchar una hermosa melodía tocada por el dios mensajero Hermes. La belleza de esta melodía superaba a cualquier otra hecha por la humanidad. El cielo se tornó negro y un círculo de luz se asomó sobre la arena, donde mostró un pequeño anciano con su bastón. Era Zeus, el gobernador del universo. De forma sorprendente para la segunda ronda, este dios hace acto de presencia, el padre del cosmos y el dios entre dioses, asesino del titán gobernante del tiempo conocido como Cronos, se enfrentó a la madre Gaia, a su ejército de titanes y criaturas monstruosas. Él hace lo que se le dé la gana, tiene el poder de llevar este mundo a su destrucción, el dios Zeus. Gritaría Heimdall mientras presentaba al dios, con una potente melodía de fondo. El griego bailaría al ritmo de la canción junto a Hermes y de forma sorprendente la apariencia del anciano empezó a cambiar, su cuerpo empezó a hincharse, sus músculos crecieron de forma exagerada y había alcanzado una altura superior a los 3 metros. Este era el dios más fuerte de todos. Sabía que harías eso, viejo. Dijo la valquiria de forma confiada pero decididamente enojada. ¿Qué? El dios Zeus, él va a participar en la segunda ronda. Y por parte de la humanidad, este hombre, es uno de los seres más crueles de la humanidad, su furia es tan grande como su poder, posee el título de la criatura más fuerte sobre la tierra.
El hombre que con su puño detiene terremotos, el hombre que derrotó naciones enteras con su propia fuerza. Mientras Heimdall presentaba al luchador, este se encontraba caminando de forma lenta, pero por alguna razón, el espacio a su alrededor se deformaba. Mientras que en el bando de los humanos, varios presidentes simplemente miraron nerviosos el escenario, comenzando a sudar frío sin siquiera saber por qué, dado a que ellos no serían los oponentes de ese hombre. Un demonio con forma humana, la violencia encarnada, el gran Yujiro Hanma. El antes mencionado habría salido de las puertas del bando de los humanos, esbozando una gran sonrisa de oreja a oreja, poseía una camisa negra con bordes blancos, y un pantalón del mismo color que la camisa. Ese sujeto, es humano, es tan horroroso. Hablaría la diosa de la belleza mirando al pelirrojo. Teach, me debes un anciano, yo era el que iba a luchar. Diría Shiva de brazos cruzados. La criatura más fuerte sobre la tierra. Será pulverizado esta vez, Zeus es el más fuerte de todos. De pronto las gradas comenzaron a llenarse de gritos y coreos hacia el dios griego. Si Yujiro es el ser más poderoso de la humanidad, eso convierte a Zeus en el ser más poderoso de los dioses, una verdadera lucha entre titanes. Gritaba el pequeño dios con emoción. Ojojo, la criatura más fuerte sobre la tierra, ¿no es cierto? Hablaba el anciano de forma alegre mientras se acercaba al pelirrojo. Será mejor que ya hayas hecho el volumen con tu valquiria, de lo contrario esto podría acabar de un solo golpe. El tono alegre del dios había cambiado a uno más sombrío. Cierra tu puta boca, viejo de mierda. Hablaba el Hanma mientras que su aura se hacía más densa. Si vuelves a soltar más mierda de tu puta boca, juro que te violaré aquí mismo. La mirada del humano era bastante macabra, provocando que el padre del cosmos sintiese un leve sentimiento que había perdido hace ya miles de millones de años, miedo. Aun si medía más de 3 metros, Zeus no podía entender por qué este humano, de tan solo 1,90 m, parecía verse más alto que él. ¿Pero qué clase de declaración fue esa? Este humano no vacila con sus palabras. Exclamaba el nórdico viendo el choque entre ambos titanes. Acaba con el Zeus. Tú puedes, Yujiro, haz pedazos a ese viejo decrépito. Dime una cosa, Dios. ¿No usarás un arma como el anterior? Hablaría en un tono soberbio viendo fijamente a Zeus. Jojo, quiero oír y sentir el crujir de tus huesos, así que por eso lucharé con mis puños y nada más. Diría el anciano dándose un beso en el puño. Bien, pero te arrepentirás de eso. Terminaría de hablar el pelirrojo con una sonrisa en el rostro. ¿En serio? Entonces, ¿qué te parece esto? Rápidamente el dios se abalanzó contra el humano lanzando una rápida ráfaga de golpes, el humano no los bloquearía y los recibiría de lleno, lo cual haría que éste saliera volando por el poder de estos ataques, la ofensiva del dios no se detendría, y antes de que Yujiro chocara contra el suelo, el dios ya lo estaba esperando para atacar con su hacha divina que daría de lleno contra Yujiro, pero de forma sorprendente el humano daría piruetas en el aire mientras caía de forma elegante, provocando que el padre del cosmos quedara rotundamente confundido. ¿Acaso ninguno de mis ataques tuvo efecto? En primera, ¿qué cosa acabo de golpear? No sentí nada cuando lo toqué, era como golpear una hoja de papel. Esos eran los pensamientos de Zeus al ver cómo un humano fácilmente había recibido sus ataques sin ningún rasguño. Nada mal, Dios, no te preocupes, no lo volveré a usar, solo quería probarte. Probarme. Increíble, damas y caballeros, Yujiro ha aguantado los ataques de Zeus como si nada, esto es asombroso. Hablaba el nórdico con gran emoción. Y dicha hazaña no pasó desapercibida por los dioses, quienes empezaron a prestarle más atención al combate. Bien, creo que es hora de que te devuelva esos golpes. El brazo del humano se empezaría a tensar mientras parecía que una gran cantidad de energía se acumulaba en él. Yujiro se lanzaría contra el dios y le lanzaría un golpe en el rostro en donde hundió su cabeza contra el suelo. El poder del ataque era tal que el suelo de la arena se empezaría a agrietar completamente. ¿Y bien? ¿Qué se siente ser golpeado por tu propia fuerza? Hablaba Yujiro mientras pisaba el cuerpo del dios en un tono burlón. Maldito mocoso. Zeus en un arranque de ira, se había quitado de encima a Yujiro mientras volvía a ponerse de pie, mientras que de su nariz empezaban a salir 2 chorros de sangre que parecían inagotables.
Parece que los dioses sí pueden sangrar después de todo. Oye, ¿qué diablos ha pasado? ¿Cómo es posible de que Zeus-sama esté lastimado por ese humano? Pero las preguntas de los dioses fueron opacadas por el bullicio de los humanos, quienes empezaron a gritar el nombre de Yujiro al ver su clara ventaja. Tú también lo has notado, ¿no es así, Dopo? Así es, desde que inició la pelea. No, desde hace antes de que iniciara, un sentimiento extraño de preocupación empezó a tocar mi columna, siento que algo muy malo va a pasar. No eres el único. Gouki, el maestro del Aikido, un sujeto que por mero capricho se había alistado para pelear en la Segunda Guerra Mundial, un maestro con gran experiencia y ingenio en el combate, pero, este maestro poseía una peculiaridad: cuando éste sabe que una batalla está perdida, varios obstáculos se forman en su vista, advirtiéndole del peligro. Y lo que Gouki estaba viendo, era simplemente aterrador: un volcán en erupción, el volcán más peligroso de la historia del planeta. Déjame adivinar, ¿es acaso el poder de tu Valquiria, una especie de técnica de contraataque?, diría Zeus mientras se apretaba la nariz evitando la hemorragia nasal. La risa del pelirrojo resonó por toda la arena de combate, como si lo que hubiera dicho Zeus fuese el mejor chiste que Yujiro había oído, pero todos quedaron confundidos por la actitud del pelirrojo. Ustedes se llenan de orgullo con todas esas idioteces de las armas divinas o el Golun, creyendo que es eso lo que marca la diferencia entre humanos y dioses. Exclamaba el pelirrojo mientras paraba de reír para luego expresar una mirada de rotundo asco al dios. ¿A qué te refieres con ustedes? Hablaría Zeus de forma alegre, comenzando a brincar para calentar sus piernas. Todos excepto yo. Hablaría el ogro con gran narcisismo y soberbia saliendo de su voz. Duras palabras han salido de la boca del Hanma. Ese humano, ¿quién rayos se cree? Vaya, nunca vi a un humano tan arrogante en todos mis años de vida. Hablaría Hermes con una expresión indiferente. Incluso los dioses. Hablaba Zeus ahora con una expresión bastante dura. Sí, ustedes los débiles disfrutan haciendo esas estupideces, manipulando chakra o ki, poderes espirituales, técnicas secretas, ojos especiales, incremento mágico de fuerza, etcétera, etcétera. No necesito nada de eso, y conversaciones como estas. El humano rápidamente se acercaría al dios mientras preparaba su ataque. No sirven para nada. El puño del humano golpearía por segunda vez consecutiva el rostro del dios griego, sin darle tiempo a reaccionar. Zeus saldría volando pero se recompondría rápidamente, pero Yujiro aparecería frente a él y lo golpearía de forma sucesiva. Zeus solo se limitaría a esquivar los ataques del humano mientras contraatacó con sus propios ataques. Rápidamente esto se convirtió en una pelea de puñetazos, la sangre no se haría esperar, tanto la del dios como la del humano empezarían a bañar la arena de batalla mientras estos seguían en ese intercambio de golpes. Ambas bestias no paraban de golpearse, pareciendo que esto sería una batalla de resistencias. O al menos eso parecía. La mano del humano se incrustó en el rostro del dios. El griego no se podía mover, varios de sus nervios estaban siendo presionados, lo que impedía su movimiento, hasta que Yujiro retiró su mano con una fuerza desgarradora. El rostro del dios había sido arrancado y lanzado al lado de los griegos. Hermes-san, ese es. Hablaba el dios de la guerra temblando de miedo teniendo en sus manos la cara de su padre. Ese monstruo. Habló Hermes mostrando una cara de asombro mientras pequeñas gotas de sudor frío caían de su frente. Zeus-sama. No es posible. El grito de los dioses no se hizo esperar, al notar el horrible estado en el que el dios más importante se encontraba. El dios solo podía agarrarse el rostro por el inmenso dolor que sentía. Por primera vez en sus millones de años de existencia estaba verdaderamente furioso. Zeus se abalanzó contra el humano. El dios al principio tenía pensado jugar con el humano, tener incluso una buena pelea, pero esto lo cambió todo. Había sido humillado y este humano lo molestaba.
El tiempo se detuvo para todos los presentes, incluso el pelirrojo parecía congelado en el tiempo. En el pasado esta técnica había sido usada por Cronos para acabar con su hijo Zeus, pero Cronos fue asesinado y Zeus hizo suya esta técnica que le daba control sobre todo el espacio-tiempo. Un poderoso golpe sería conectado al humano antes de que el universo volviera a moverse. Y el Hanma salió volando varios metros hacia atrás sin entender qué había pasado. ¿Pero qué diablos ha pasado? Yujiro ha salido volando en contra de las gradas. ¿Qué diablos pasó? Apenas pude ver lo que estaba sucediendo, hablaría Gary tallándose los ojos. Pero una silueta comenzó a salir del polvo mientras se veía que se trataba de Yujiro, el cual se limpiaba los pequeños escombros y pedazos de polvo que tenía en la camisa. Parece que eso te hizo reaccionar. Hablaría Yujiro con un leve raspón en la cara y con una sonrisa macabra. ¿Me preguntaste si hice ese tal volumen? Pues, no, te mostraré el poder puro de Yujiro Hanma, la criatura más fuerte sobre la tierra. De pronto la camisa del humano se rompería, la tensión en el ambiente se haría más pesada, tanto dioses como humanos sintieron un miedo primitivo que les decía que lo que estaba a punto de seguir podía ser el fin para todos, pero lo más terrorífico era que se podría ver algo horrible en la espalda de Yujiro, la sonrisa de un demonio. Sigamos con esta pelea, Dios. Gritaba de forma eufórica el humano, o mejor dicho, el demonio. Esto no era la pelea entre un humano contra un dios, esto no era la pelea entre los más fuertes, esto no era la pelea entre monstruos, esto era la pelea de un demonio contra un dios. Su espalda, la espalda del humano se ha deformado y ahora posee la sonrisa de un demonio. Hablaba Heimdall a la audiencia. Qué repugnante. Diría la diosa de la belleza al ver el cuerpo del pelirrojo. Hermana, como que su hermano no hizo el volumen. Hablaría Geir totalmente confundida y levemente aterrorizada. Es cierto, él no hizo el volumen. Hablaría la pelinegra con una clara sonrisa en su rostro. Ese bastardo se las arregló para alcanzar el poder de los dioses con su propia fuerza. Geir, ¿no es sorprendente? No me interesa de dónde haya conseguido ese poder, pero supera con creces al del Volund. Él es nuestro comodín en esta pelea. Hablaría la pelinegra con una expresión alegre en su rostro. No sé si sea buena idea, no preocuparnos por él como haya conseguido ese poder. Habló Baki, quien había aparecido al lado de las valquirias. Hace unos días cuando vinieron a nosotros, mi padre rechazó la idea de pelear si eso significaba ser ayudado, pero igualmente vino aquí para ver a los dioses y algo cambió en él en esos pocos días. ¿Qué quieres decir con todo esto, Baki-san? Preguntaba la valquiria curiosa por las conclusiones del muchacho. Mi padre no es alguien que aceptaría la ayuda de otros y solo usaría su propia fuerza, pero incluso alguien como él entiende la diferencia de poder entre los humanos y los dioses. El tono del chico aumentaba a medida que hablaba. Lo que estoy tratando de decir, es que lo que le dio ese poder, debía de ser algo de él mismo, o mejor dicho, de los Hanmas. ¿Qué? Esperen, insinúas que los Hanmas son descendientes de los dioses. Eso es absurdo, Baki-san, no existe o existió algún dios con ese nombre o que haya sido llamado así. Hablaría la pelinegra de brazos cruzados. No me refería a eso, tal vez su poder no venga de algún dios, así que puede ser posible de que venga de un demonio. Interesante. Había hablado un dios con apariencia joven vestido casi totalmente de negro. Se trataba de la zona de experimentación de Belcebú. Así que ese demonio sigue existiendo a día de hoy, o mejor dicho, su descendencia, emperador demonio, creación de la unión de los mayores pecados de la humanidad y sus reyes demonios. Zeus solo miraba sorprendido como el aura del humano frente a él había vuelto a cambiar a una más terrorífica, negra e implacable. El dios entendía que este tipo no era normal, no era humano en general, algo verdaderamente separado de la humanidad, un demonio con forma humana. Pero incluso ante tal escena, el dios no se intimidó. Sigamos con nuestra pelea, Dios. Gritaría Yujiro a Zeus. Sí, sigamos.
Esta vez, Zeus no jugaría más, el cuerpo de Zeus empezaría a emitir electricidad mientras sus músculos volvían a crecer en tamaño y su rostro se regeneraba, el dios se lanzaría contra el humano y el pelirrojo haría lo mismo mientras sonreía de forma malévola, el choque entre estos seres era el equivalente a ver un duelo entre la luz y la oscuridad, solo que la luz quería acabar con la humanidad y la oscuridad la estaba defendiendo, cuando se podía ver mejor, el dios y el humano estaban forcejeando y estaban verdaderamente igualados, ninguno cedía a la fuerza del otro, una patada es lo que cambia las tornas, el dios había golpeado al humano de tal manera que se podían escuchar los huesos de sus costillas quebrarse, a lo que el humano solo se reía. Yujiro rápidamente se recompondría y tomaría al dios de la cabeza y lo arrastraría por toda la arena desgarrando la carne de los músculos del dios, en un momento el griego se soltaría del agarre y tomaría al humano mientras invocaba la furia de los rayos sobre él, y pudo confirmar aún más sus sospechas de que este individuo no era humano, su esqueleto era diferente al de uno. ¿Qué cosa eres? Hablaría Zeus tomando distancia. Tu verdugo. Respondería el ogro mientras que el humo de los rayos se disipaba. Yujiro volvió a atacar al dios pero esta vez las fuerzas de ambos no eran iguales, la oscuridad empezaba a devorar a la luz. ¿Qué te pasa? Creí que solo estábamos calentando. Hablaba el pelirrojo entre risas. Maldito mocoso. Respondería Zeus al humano mientras sonreía también. El griego tomaría distancia y volvería a atacar con su jab meteórico, Yujiro simplemente redirigiría los golpes al leer el flujo de energía del dios, Zeus al ver lo inútil de su ataque volvería a atacar con su hacha divina, pero su oponente solo evitaría el ataque saltando sobre la pierna del dios y lanzaría una patada contra el rostro de este, el anciano retrocedería unos metros por la poderosa patada de su adversario, y cuando había alzado la mirada una oleada de puñetazos lo esperaba, era Yujiro quien para burlarse del dios había copiado su técnica. ¿Qué tiene esto de especial? Solo estoy lanzando puñetazos de forma continua. Diría el ogro mientras golpeaba al dios. Zeus no podría contraatacar, así que solo le quedaba defenderse. Los dientes del griego caerían al suelo y serían destruidos por la fuerza de las pisadas del humano, y la sangre del dios se evaporaría ante el calor generado por el aura del Hanma. Los ataques de Yujiro cambiarían a una especie de ataques de látigo con los cuales arrancaría la carne del cuerpo del anciano mientras sentía como todo su cuerpo ardía en un inmenso dolor. Está usando el golpe de venda, maldito monstruo. Había hablado Yanagi mientras tenía la mitad de la cara desfigurada viendo fijamente el combate. Jaja, ¿qué pasa? ¿Acaso unas palmaditas son demasiado castigo para el padre del cosmos? Hablaba el ogro riéndose del patético oponente que le había tocado. Zeus sin decir ni una sola palabra se había abrazado a sí mismo con bastante fuerza. Una gran explosión ocurriría en medio de la arena, mientras los gritos del dios se oían y estos no eran ocasionados por Yujiro, Zeus parecía estar sufriendo una metamorfosis, viéndose como su piel cambiaba de color y sus músculos se contraían. Zeus forma damas había sido liberado, una transformación que el propio padre del cosmos odiaba utilizar, por el inmenso dolor que ésta le ponía al usuario, pero aun con eso, el dolor de esa transformación, era algo diminuto comparado con la humillación que estaba sufriendo. Eres un idiota anciano, condensar tus músculos ya destruidos solo para aumentar tu resistencia y fuerza, solo demuestra lo desesperado que estás. Diría el artista marcial sin versele emocionado. Tanto humano como dios chocaron puños y la pelea entre luz y oscuridad seguiría, esta vez Yujiro no usaría ninguna técnica de artes marciales y solo usaría su fuerza bruta, un incesante cambio de golpes empezaría en donde la sangre se derramaría por ambas partes. Zeus lo estaba dando todo, usaba todas sus técnicas para batir a este humano pero ninguna lo hacía retroceder, pero aun con eso, el daño que estaba sintiendo no era la gran cosa, este estaba seguro de su victoria, solo debía de aguantar el tiempo suficiente para poder abatirlo. Sin embargo, la alegría le duró poco, el humano había pateado la entrepierna del dios, lo cual haría que éste sintiera un tremendo dolor mientras sacaba espuma por la boca. Yujiro aprovechando esto golpearía rápidamente los oídos del dios rompiendo sus tímpanos y la sangre brotaba de estos saliendo disparada debido a la presión y fuerza del golpe, pero sus ataques no se detendrían ahí, ahora apuntaría sus ojos en donde los reventaría con sus dedos, luego de eso daría un puñetazo en el estómago
estómago del dios donde todas sus costillas se romperían, y para finalizar, este pondría sus dos manos en la garganta del griego pero no para ahorcarlo sino para arrancarle el tórax del cuerpo junto con la carne de este. La escena era brutal, la sangre caía como si fuera agua de una fuente, incluso la humanidad estaba horrorizada, se podían ver los intestinos del dios y el resto de sus órganos. El dios no podía hacer nada para defenderse, solo podía gritar de agonía al ver cómo su tórax era separado de su cuerpo mientras veía cómo sus tripas se salían. Vaya, creía que el interior de un dios sería diferente pero no es muy distinto al de un humano. Diría el ogro mientras presionaba el corazón del dios. Si eso es todo lo que puedes hacer, no sirves ni para el calentamiento. Habló Yukiro antes de hacer explotar el corazón del dios. Silencio, nadie podía entender qué había pasado. De un momento a otro, el poderoso dios de dioses, Zeus, yacía muerto con su estómago abierto como si fuera un cerdo. No fue hasta que Heimdall habló que todos podían entenderlo. La humanidad había ganado, pero ¿sería correcto decir que ese hombre era humano? Imposible, no es posible. Ningún dios podía siquiera hablar, esto era una pesadilla, incluso Shiva no se había esperado un resultado como este. Espectadores, la segunda pelea del Ragnarok ha acabado, la victoria es de la humanidad. La oración fue cortada cuando un rayo bastante fuerte había caído encima del cuerpo del dios Zeus. ¿Pero qué? Jeje. En los mitos órficos, Zeus existe como una especie de devorador de mundos, siendo que en el fin de las cosas devoró a toda la existencia, incluso a los dioses griegos y los dioses primordiales. En este momento, Zeus tomó parte del poder de todos los dioses griegos y primordiales para enfrentar a este demonio. Yujiro solo volteaba la cabeza esbozando una gran sonrisa. Frente a Yujiro, se cernía la imagen de un joven Zeus con la apariencia e imponencia de un verdadero dios, y lo más sorprendente era que no tenía ninguna de las heridas causadas anteriormente, esto debido a que ahora gobernaba sobre la regeneración como dios de dioses. Para hacerme recurrir a esto, reconozco que eres un monstruo, el más grande que alguna vez haya enfrentado. Afirmó Zeus con un tono serio. Así que, divirtámonos peleando, ogro. Su expresión cambiaría y volvería a ser la del inicio de la pelea, totalmente confiado de sí mismo. Parece ser que no entiendes a lo que te enfrentas, anciano. Habló Yukiro mientras agitaba fuertemente uno de sus brazos, sacándose la sangre que tenía en esta última. La guerra entre la ira de Gaia y los dioses del Olimpo se había desatado y este era el resultado. El cuerpo del dios Zeus yacía imponente en una montaña de cadáveres mientras veía su último reto acercarse, el monstruo Tifón y la carta de triunfo de Gaia, un monstruo gigantesco que podía alcanzar las estrellas. Su torso y cabeza parecía el de un humano pero tenía unos grandes cuernos en la cabeza y colmillos de los cuales escurría veneno. En sus manos tenía innumerables cabezas de dragones por dedos y un gran número de serpientes con venenos que conformaban sus piernas y con unas alas que apagarían las estrellas de ser batidas. Este era la batalla final de la titanomaquia. La batalla contra la criatura fue larga, 10 días habían pasado desde que el dios y el monstruo luchaban y ninguno se sobreponía ante el otro, pero en Zeus se podía ver siempre esa sonrisa de confianza y emoción por la batalla. No fue hasta que Zeus tomó el poder del resto de los dioses que pudo acabar con tal bestia. ¡Demonios, eso fue genial!, gritaba alegre Zeus luego de su victoria. Pequeño dios, no entiendes lo que haces, no estás calificado para ser el dios del cosmos. Diría el moribundo Tifón en el suelo. ¿Y tú quién te crees para decirme qué ser y no ser? El tono del dios había cambiado a uno más serio. La única voluntad que importa es el de los fuertes, y tú perdiste, así que no importa lo que digas. Adiós, horrible bestia. Serían las últimas palabras que oiría Tifón antes de que su cerebro y corazón sean destruidos por el rayo del dios. Hermes, ese es. Hablaría Ares asombrado. En efecto, es la forma final de Zeus, True God. Diría Hermes igual de sorprendido al ver la forma de su padre ser usada en contra de un humano. Ese anciano aún tenía más poder oculto. Hermana, Zeus volvió a ser joven otra vez, a pesar de haber sido descuartizado.
Viejo estúpido, ¿cuántas veces tengo que darte una paliza para que entiendas tu lugar? Decía Yujiro mientras veía la imponente imagen de Zeus. Mocoso, es hora de que te enseñe porque soy quien está en la cima de los dioses. El joven Zeus habló mientras contenía su risa totalmente seguro de su victoria. Bien, entonces veamos qué tienes viejo basta. Yujiro sería cortado en media oración, y la razón fue que el puño del dios envuelto en fuego del inframundo golpearía la cara del humano, la carne del rostro de Yujiro se quemaría y sería arrancada, ese golpe casi lo hubiera matado de no haber sido porque dispersó parte del daño. Los ataques no pararían pero cada uno sería distinto, el fuego del inframundo lo quemaría, el agua de los océanos lo ahogaría, la tierra de Gaia lo consumiría, la luz del sol lo cegaba y así el dios atacaría con todos los elementos de los dioses al humano. Yujiro no podría defenderse por tal bombardeo de ataques, mientras se escuchaba como sus huesos se rompían y se veía como su sangre caía. En un momento de la pelea Zeus tomaría la pierna de Yujiro y lo golpearía contra el suelo varias veces mientras innumerables rayos caían sobre el cuerpo del pelirrojo. La luz estaba consumiendo a la oscuridad. Zeus lanzaría a Yujiro contra una de las paredes del Coliseo creando una gran explosión, luego invocaría una gran cantidad de lanzas y espadas con las cuales atacaría al Hanma lanzándolas y atravesando su cuerpo. El humano no gritaba pero se podía ver cómo su cuerpo sufría, el fuego del inframundo surgiría y lo quemaría, el agua de los océanos formaría una esfera alrededor de su cabeza para ahogarlo y grandes piedras encerraron al humano para aplastarlo. Todo era obra del poder de Zeus. Su control sobre el poder del resto de dioses era increíble. Esto es algo increíble, espectadores. Zeus ha atrapado al humano con los poderes de los diferentes dioses. Declararía Heimdall al ver los poderes del griego. Esto es increíble, ni siquiera la fuerza del gran Yujiro Hanma puede compararse a eso. Hablaría Retsu anonadado viendo en unas pantallas especiales la lucha entre los más fuertes. Parece ser que este es el límite de Yujiro Hanma. Hablaría Doppo mientras seguía de brazos cruzados. Aun cuando ustedes se enfrentaron a mi padre, no lo entienden, ¿cierto? Baki aparecería enfrente de los maestros de artes marciales, mientras acompañaba a las valquirias y a una tercera, la que se suponía que sería con quien Yujiro haría el Volund. Regin Leaf. Tiempo atrás. Mierda, dioses, valquirias, ¿qué clase de estupidez es esta? Yo soy quien está en la cima de todo. El Hanma se encontraba verdaderamente frustrado luego de ver la pelea entre Hanayama y Thor. Incluso quieren que reciba ayuda de ellos para pelear, maldita sea, violaré y mataré a esas valquirias por hacerme caer tan bajo. No podía, no solo es él negándose a aceptar el Volund, algo dentro de su ser rechaza el poder de los dioses, es algo oscuro y abrumador. Hablaría la pelinegra hacia los presentes, los cuales vieron lo agitada y nerviosa que estaba, algo ahí adentro la había aterrado. No lo necesito, enfrentaré a los dioses con mi propia fuerza, sin la ayuda de nadie ni nada. Hablaba el Hanma de forma calmada hasta que la sangre Hanma se activa dependiendo de a qué se enfrente. Baki logró activarla cuando enfrentó a los 4000 años de Kenpo-chino de Red Tsukario, cuando enfrentó al monstruo de su hermano Jack, cuando enfrentó al hombre más fuerte de América y cuando enfrentó a su propio padre. Yujiro había creído haber dominado la sangre Hanma, pero no hizo más que rasgar su verdadero potencial. Si un mestizo no tan puro como Baki pudo sobrepasar sus límites contra tales oponentes, que despertaría el Hanma más puro de todos al haber hecho contacto con el poder de los dioses. ¿Qué clase de poder despertará luego de haber visto la pelea de Thor y Hanayama? ¿Qué clase de poder despertará luego de enfrentarse a un dios? Desde su espalda una oscuridad horrible cubrió toda la sala, la valquiria no pudo hacer nada más que ver aterrada como el humano era consumido por dicha oscuridad. Ella podía oír los lamentos de los condenados, todas las vidas que este hombre arrebató y todas las vidas que este hombre no quitó. De un momento a otro la oscuridad desaparecería y todo volvería a como era antes. Ya lo entiendo, con que un demonio. Habló el pelirrojo entre risas. El potencial de los Hanmas no tiene límites, los dioses temblarán ante mi poder. Y sin nada más que hacer, el pelirrojo había salido de la habitación mientras la valquiria solo estaría asustada al recordar lo que había visto, verdaderamente era un demonio. Y eso es lo que ocurrió. Diría la pequeña Regin Leaf a los presentes.
Entonces, Yujiro ha despertado el poder dormido de los Hanmas, uno incluso superior al Demon Back. Recapitularía Kaku cayó por lo dicho por la Valquiria. Pero parece que ese poder no será suficiente para vencer a este dios. Teach, mi padre es el tipo de persona que se guarda lo mejor para el final. En estos momentos estamos a punto de ver el verdadero poder de Yujiro Hanma. Diría Baki mientras una sonrisa nerviosa aparecía en su rostro. Confío en ti, viejo. Hablaría internamente el joven Hanma mientras veía la pelea de su padre, viendo cómo el poder del dios estaría destruyendo el cuerpo del pelirrojo mientras usaba el poder de los diferentes dioses griegos. ¿Dónde quedó tu ego humano? No me ibas a mostrar la fuerza de los de tu clase. Gritaría Zeus riéndose de manera emocionada. Había olvidado lo molesto que es Zeus-sama cuando usa esa forma. Diría Hermes suspirando un poco. Los ataques del griego irían intensificándose conforme los segundos pasaban, pareciendo que el pelirrojo no tenía salida ni salvación, hasta que algo empezó a surgir, el fuego del inframundo se apagaría como el de una vela, el agua de los océanos se evaporaría por el calor emitido y las piedras gigantescas se convertirían en polvo, una gran explosión ocurriría en donde se encontraba el pelirrojo, y lo que se podía ver no se podía describir con palabras, parecía que todo en el universo se había puesto oscuro. No solo eso ocurrió, de la nada, todos los presentes comenzaron a temblar sin ninguna explicación o excepción, humanos, dioses, animales, insectos, absolutamente todo ser vivo en la arena de combate y todo el universo había empezado a temblar. ¿Qué mierda es esto? Mi cuerpo está temblando. Hablaría Shiva sorprendido. Hermana. Diría Geir empezando a llorar desplomándose en el piso, siendo sujetada por su hermana mayor Regin Leaf. Jun. Diría Buda viendo cómo su mano estaba temblando. ¿Qué mierda está pasando? Mi cuerpo tiembla como gelatina. Papá, ¿qué mierda hiciste? Diría Baki temblando al igual que todos en la arena de combate. ¿Qué diablos está pasando? Diría Zeus quien estaba respirando entrecortadamente mientras que su cuerpo temblaba como gelatina. Hace mucho tiempo. Creía que la espalda Hanma era el verdadero despertar de mi sangre. Hablaría el ogro con una voz macabra, dicha voz empezó a hacer que los dientes de Zeus se golpearan entre ellos mientras su cuerpo se bañaba en sudor. Pero no era así, tan solo era una ilusión, el verdadero despertar, ocurre con el despertar del espíritu Hanma. Todos lo pudieron ver, el origen de la oscuridad y algo que nadie hubiera creído posible ocurrió, un demonio negro había aparecido en la espalda de Yujiro, tenía una forma antigua, primordial y se extendía por unos 3 metros, tenía alas totalmente oscuras como la noche, el aspecto de este demonio era grotesco, la podredumbre que lo rodeaba era casi imposible de ver pero lo más aterrador eran los movimientos que hacía como si quisiera huir del humano, como si quisiera volar a los cielos y fue así. El demonio desapareció en los cielos, mientras que un aura completamente oscura cubría a Yujiro, el aura era tan maligna y oscura, que ésta se tragaba la luz como si nada. Mientras que Zeus simplemente no podía cerrar sus ojos, el espectáculo que estaba presenciando excedía por mucho su comprensión sobre los humanos. Yujiro parecía haber sufrido un cambio fundamental, todas sus heridas se cerraron de golpe, el flujo de sangre se detuvo, algo sin precedentes estaba ocurriendo, todos vieron una ilusión, algo que les hizo dudar de sus ojos nuevamente, todos pudieron ver su muerte y quedaron horrorizados, no era una muerte normal, sino la más grotesca que pudieran tener, y lo que vio Zeus, le había helado la sangre. «Aléjate», gritó Zeus horrorizado mientras una cascada de lágrimas caían de sus ojos, lágrimas de desesperación. Lo que sea que Zeus haya visto, había consumido su voluntad por luchar. Pero los ojos del griego habían fallado, ahora todo era oscuridad, no podía ver nada, no podía oír nada, simplemente podía verse a sí mismo, podía oír su propio corazón acelerado. «No te me acerques, maldito monstruo, desaparece». En un ataque de desesperación el dios atacaría de manera errática hacia todas las direcciones con todos los elementos de los dioses. Pero Zeus se paralizó del miedo al ver al ogro enfrente suyo.
Su cuerpo reaccionó de manera instintiva, y este arrojó todos los ataques de los dioses concentrados directamente en el cuerpo del Hanma. Yujiro no lo evadió, solo estaba recibiendo el ataque del dios en toda su cara sin recibir ningún daño, viendo como el susodicho dios más fuerte de todos empezaba a retroceder de él, alejándose más y más sin dejar de atacarlo. La furia del Olimpo no significaba nada para el demonio con forma humana. Qué patético es ver a un dios asustado. Hablaba el Hanma caminando tranquilamente hacia Zeus. Incluso para los dioses, la muerte es un destino del cual nunca podrán huir. Las piernas de Zeus ya no le respondían, no podía moverse, y gracias a eso Yujiro se quedó enfrente suyo. Zeus en todos sus años de existencia, no sabía qué hacer, solamente había cerrado sus ojos mientras aún seguía temblando, pero pasaron unos cuantos segundos que parecían eternos, por lo que el dios los había abierto mientras su respiración se entrecortaba, pero para su sorpresa, el ente había desaparecido, no estando por ningún lado. Zeus había soltado un pequeño suspiro tocándose el pecho, pensando que lo peor había pasado. Yujiro le taparía la boca mientras una sonrisa de oreja a oreja se formaba en su rostro. El Hanma, tomándolo de la cara, lo había estrellado contra el suelo y se pudo ver como el cráneo del anciano se rompía. Yujiro procedió con conectar un poderoso golpe en su estómago que lo atravesaría, los intestinos del dios caerían derramados al suelo, luego el pelirrojo tomaría uno de los brazos del dios griego y se lo arrancaría como si fuera una simple hoja. El dios solo podía gritar de agonía, el otro brazo correría el mismo destino y luego sus piernas. El imponente Zeus ahora parecía una masa de carne sin extremidades, vallano en su propia sangre sin poder hacer nada. Lloraba como un niño por una piedad que nunca llegaría, mientras veía como Yujiro lo tomaba del pelo mientras se lo arrancaba junto con todo su cuero cabelludo exponiendo su cráneo y luego con una pisada destruiría su entrepierna. Una vez más, los gritos de Zeus se oyeron por todo el universo, gritos desgarradores. El demonio ahora proseguiría arrancándole los ojos, sus dientes y su lengua. Lo poco de piel que le quedaba al dios sería arrancada de su cuerpo. Lo que alguna vez fue el poderoso Zeus se redujo a una bola de carne irreconocible que sería consumida por la oscuridad de este monstruo. Nadie hablaba y nadie lo paraba, porque de hacerlo lo más probable es que corrieran con el mismo destino. La oscuridad devoró a la luz. ¡Qué viejo más débil resultaste! Fue lo que dijo Yujiro luego de su masacre. El cuerpo del ogro regresó a la normalidad, y con esto, las personas y los dioses habían dejado de temblar. Enano, la pelea terminó, está muerto. Diría Yujiro a Heimdall mientras señalaba la bola amorfa de carne. Sí, sí. Diría el pequeño dios comenzando a recomponerse mientras se tocaba el pecho. A pesar de que esa sensación de horror haya desaparecido, este aún no se recuperaba. Y no era el único, varios estaban vomitando, otros se desmayaron, y otros simplemente no paraban de llorar. Sea lo que sea que Yujiro les mostró, fue algo que les dejó un grave trauma. Espectadores, el segundo combate del Ragnarok ha acabado. El ganador es el segundo representante de la humanidad, Yujiro Hanma. Hablaba el nórdico al público y no fue hasta que lo hizo que todos pudieron asimilar lo que vieron. No hubo festejo por parte de la humanidad, ellos mismos sabían que lo que había ganado no era humano sino un demonio. Los dioses seguían aterrados, los griegos estaban asustados con excepción de algunos cuantos. Esto no era nada similar a la primera pelea donde ambos estaban igualados, donde las voluntades de dos personas chocaban, no. Lo que vieron aquí solo fue un asesinato con poca resistencia. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Ay, Dios. Este audio lo voy a hacer así, de una, no lo voy a editar ni nada. Va a salir lo que sea que quiera salir, qué sé yo. Y... la verdad espero que hayan disfrutado del capítulo de ahora. Que me costó demasiado y creo que lo han notado demasiado. Pero creo que el resultado final valió completamente la pena. Así que bueno, comenten qué les pareció, les gustó. También les recuerdo que esta historia no me pertenece. El autor es Black Hoopa
Y el link de su Wattpad lo voy a dejar en el comentario fijado de este video, si es que no me olvido, porque Hayato se olvida de todo. Ay Dios, cómo me duele la espalda, che. Hacer fanfics sí que cuesta, boludo. ¿Quién dijo que hacer fanfics eran fáciles, boludo? Ay Dios, si llegaste hasta acá, por favor pon en los comentarios F por la espalda de Hayato y te doy el corazón. Así que bueno, como siempre, quiero agradecerle a los miembros del canal, que gracias a ellos estoy acá todavía. Sin ellos directamente me habría ido hace bastante tiempo, pero no es así, así que les tengo que agradecer. También quería agradecer a Marcial748, ya que fue el que me donó $10 en el último video, que sería el de Boros Cósmico. Vayan a verlo, es continuación directa de Fury Saitama y está muy bueno, Así que eso, muchísimas gracias Marcial, se te agradece un montón, bro, en serio, un montón. Así que bueno, creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Tengan un lindo domingo y una linda semana, un inicio de semana creo que se llama, o algo así. Así que bueno, nos vemos en un próximo video, bye.